sesión de nuestro seminario internacional, no sin antes agradecerles a todos la participación, la asistencia, el tiempo. Es un gusto darles la más cordial bienvenida al primer seminario internacional Aplicaciones y Retos de la Ingeniería Industrial 2025. Este es un evento académico organizado por el Programa de Ingeniería Industrial de las Unidades Tecnológicas de Santander. Un saludo muy especial desde la coordinación del programa por parte de la ingeniera Silvia María Villarreal y todo el equipo organizador del evento. Recordemos que este seminario nace con el propósito de crear un espacio de reflexión, aprendizaje y proyección internacional para los desafíos actuales y futuros que enfrenta nuestra disciplina, en la que abordaremos temáticas estratégicas para el desarrollo del sector industrial, académico y tecnológico. Un punto muy importante, tengan en cuenta que para la certificación de asistencia es indispensable registrar su participación en mínimo 5 jornadas. El formulario de asistencia se enviará durante cada uno de los días del evento. Por esta razón, por favor, estar atentos al chat, donde estaremos compartiendo información importante y el enlace del formulario de asistencia, el que ustedes podrán diligenciar. Asimismo, por ese medio pueden formular sus preguntas o, si lo desean, activando al finalizar la ponencia sus micrófonos para realizar sus respectivas inquietudes y preguntas. Básicamente, esperamos que este espacio y esta jornada podamos interactuar investigadores, docentes, profesionales y estudiantes que se están conectando desde diferentes partes de Colombia y de varios países. Gracias a todos por compartir los conocimientos, experiencias y nuevas perspectivas en el campo de la ingeniería industrial. Vamos a dar paso entonces a nuestra primera ponencia de la tarde. No sin antes recordar que esta mañana ya tuvimos las dos primeras participaciones muy importantes y les agradecemos a todos realmente la forma en la que han recibido y en la que han adoptado de manera muy participativa nuestro seminario. Vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión por parte de la doctora Jocelyn Garavito Hernández con su ponencia Cultura Organizacional y Cultura de Seguridad, una revisión de literatura. Recordemos que tienen 30 minutos para su participación y al final podemos tener la sesión de preguntas e inquietudes al respecto. Adelante, doctora Jocelyn, bienvenida al evento. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, ingeniero Hernando. Gracias por esta invitación. Y nada, pues el día de hoy voy a traer a consideración un trabajo de investigación que realicé con unos colegas y espero que sea del agrado y que sirva para enriquecer todos estos espacios de investigación y académicos, ¿sí? Bueno, entonces voy a acá compartir. Listo, muy bien. Quisiera que me confirmen si están viendo mi pantalla, por favor. ¿Sí, sí logran ver mi pantalla? Ingeniero, ¿me escuchas? Sí, sí, perfecto. Cultura organizacional y cultura de seguridad, una revisión de la literatura. Sí, perfecto. Exactamente, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces el día de hoy les traigo este trabajo de investigación que tiene como título Cultura Organizacional y Cultura de Seguridad. Es un trabajo de investigación que fue publicado en la revista colombiana, voy a poner eso, Revista Colombiana de Salud Ocupacional, y los autores son Cindy Tatiana Daza Ríos, William Eduardo Ramírez Torres y mi persona, Jocelyn Garavito Hernández. Bueno, es importante indicar antes de dar a conocer los resultados de esta investigación, es reconocer que la cultura organizacional y de seguridad en el trabajo pues promueve un comportamiento socialmente responsable, que en fin pues lo que busca es garantizar la calidad de vida de los colaboradores y prevenir enfermedades y accidentes en el contexto empresarial.
En ese orden de ideas, esta investigación pues abarca o quiso identificar o determinar qué posibles implicaciones tiene la cultura de seguridad en la gestión del talento humano en las organizaciones, ¿sí? Son dos conceptos muy importantes y no son excluyentes en el mundo laboral, ¿sí? Para determinar o para conocer el gap en la literatura referente a este tema de investigación de la cultura de seguridad y la cultura organizacional, pues se realizó un análisis bibliométrico, ¿sí? Teniendo en cuenta los estudios de los últimos 20 años y en ese análisis pues se determinó o se limitó a las áreas de conocimiento que son las ingenierías, la administración, la contabilidad y los negocios. Como resultados preliminares de esta investigación o como resultados finales, pudimos identificar que las últimas tendencias en todo lo que es el estudio de la cultura de seguridad está asociado más que todo en monitorear la seguridad laboral, ¿sí? En los puestos de trabajo, pero también cómo esta se relaciona, por ejemplo, con el tema de las capacitaciones, las enseñanzas, el aprendizaje y las buenas prácticas sobre la seguridad laboral. Es un tema que buscar la relación entre estas variables ha sido o es, digamos, el boom o lo que se está estudiando en estos últimos años. Como conclusión de este trabajo, pues proponemos una futura línea de investigación que más adelante les comentaré en qué consiste, ¿sí? Bueno, con respecto a los fundamentos teóricos es importante definir qué es la cultura organizacional. El señor Shane, él nos dice que es un modelo de presunciones básicas compartidas por un grupo para adaptarse a los desafíos externos o internos. Entonces la cultura es un modelo de presunciones básicas, ¿sí? Y por lo tanto, Peiró nos comenta que tiene varios niveles, entre ellos, pues, cuando hablamos de cultura, por eso la asociamos mucho niveles o elementos asociados, por ejemplo, al lenguaje, ¿sí? Que se utiliza dentro de la organización, a las costumbres, a las prácticas laborales, los símbolos, ¿sí? Los valores organizacionales, las actitudes de los empleados dentro del contexto empresarial, ¿sí? Todo eso está relacionado con la cultura organizacional. Por otro lado, autores como Shane define también la cultura de seguridad. Entonces ya vimos que era la cultura organizacional, ahora la cultura de seguridad. Aquí, pues específicamente hace referencia a esas actitudes, creencias y percepciones y valores que comparten los trabajadores sobre la seguridad en un contexto empresarial, en una empresa en particular, la cual puede cambiar de organización a organizacional. Y por lo tanto decimos que la cultura de seguridad está integrada a la filosofía de la organización y a la cultura organizacional. Cada empresa tiene su propia cultura organizacional, su filosofía para desarrollar sus operaciones y en ese orden de ideas, pues basándonos en ello, pues se desarrolla la cultura de seguridad en cada una de las empresas, ¿sí? En Colombia sabemos que hay normas para que las organizaciones puedan implementar procesos en pro de promover la seguridad y la salud en el trabajo, y pues allí es donde tenemos todo lo que es con las normas del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Tiene una relación fuerte la cultura de seguridad con el talento humano o la gestión del talento humano, porque la gestión del talento humano tiene una serie de procesos que no solamente están relacionados con el tema de inducción, ¿sí? Capacitaciones, formación, sino que a veces todos estos elementos de la gestión del talento humano lo vemos hacia otra perspectiva y muchas organizaciones no son conscientes que la gestión del talento humano está muy relacionada con la cultura de seguridad, dependiendo de cómo las organizaciones desarrollen esos procesos, implementen estrategias, pues van a haber una cultura de seguridad diferente, una cultura de seguridad que realmente
apunte a mejorar la seguridad en el trabajo y que los empleados tengan salud, ¿sí? Que no existan accidentes laborales. Bueno, esta investigación, como les decía, es una revisión de literatura y para ello se hizo una búsqueda en la base de datos de Scopus de los últimos 20 años. Se tuvieron en cuenta los términos de cultura organizacional y cultura de seguridad, que son nuestros términos de investigación en este artículo. Se tuvo en cuenta todas las áreas de administración y negocios, incluido ingenierías, y se utilizó el software BossViewer para hacer los análisis de concurrencia y citaciones e identificar el gap en la literatura. ¿Qué resultados obtuvimos de este análisis bibliométrico? Primero, pudimos apreciar que Estados Unidos y el Reino Unido son los países líderes en el estudio de la cultura de seguridad. ¿Sí? Son los que más tienen publicaciones en ese aspecto. También los resultados de este análisis bibliométrico nos permitió identificar quiénes son los autores seminales o claves en función de la cultura de seguridad. Entonces tenemos Copper, el cual pues a través de su modelo cognitivo social midió la cultura de seguridad en varias organizaciones. También tenemos el estudio de Parker, que es uno también de los más citados, generó un marco teórico, conceptual y de estudio de investigación de la cultura de seguridad, pero enfocado en la industria del petróleo y gas. Y O'Toole, que estudió la relación entre la percepción de seguridad y el compromiso gerencial. Son los autores más citados con respecto al tema de la cultura de seguridad. Con respecto a la evolución de las palabras claves y su relación, desde 1997 al 2010 se veía que los autores estudiaban mucho la relación, por ejemplo, de accidentes con la salud ocupacional y llevaban conclusiones en diferentes contextos y en diferentes industrias. Posteriormente, los trabajos de investigación sobre este tema, ya por allá en los años 2014, pues cambió. Ahora los autores analizaban más las relaciones que existían, por ejemplo, entre el clima de seguridad y los riesgos laborales, cómo afectaba el clima de seguridad de las organizaciones y en el hecho de que incidan en un mayor o menor riesgos laborales dentro de las empresas. Ya a partir del 2016 hasta el 2021 y fecha, empezó los autores a analizar más en detalle todo el tema de los procesos relacionados con la gestión del talento humano y cómo se relacionan con los procesos de seguridad, con la cultura de seguridad, etc. Pues ahí es donde los diferentes investigadores han empezado a desarrollar un mayor número de publicaciones. Bueno, con respecto a la cultura de seguridad, ¿qué encontramos? Que se estudiaba muy en detalle el tema del clima laboral, la supervisión y la salud. Cómo estas variables se correlacionaban o influyen unas con respecto a las otras. Con el tema de cultura organizacional, se evidenció que existía unas fuertes interacciones entre el aprendizaje organizacional y la calidad asistencial de los colaboradores, ¿sí? Bueno, ¿qué hallazgos encontramos en esa revisión de literatura? Pues encontramos varios hallazgos interesantes que pues, y algunos de ellos quise traerlos a consideración el día de hoy. Lo primero que encontré en estos documentos revisados en los últimos 20 años es que definitivamente se evidenció en estos estudios que la cultura de seguridad mejora el desempeño y reduce los accidentes. Entonces, la importancia de la cultura de seguridad en las organizaciones en pro de mantener la salud de los trabajadores.
También se encontró que existe una integración importante con la gestión del talento humano, ¿sí? Que en los últimos años se logró identificar esa integración de la cultura organizacional con la gestión del talento humano. También los autores nos mencionan que la seguridad es multidimensional, ¿sí? Que no solamente se estudia desde el punto de vista de la ingeniería industrial, de los procesos, de la mejora continua, sino también desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la medicina. Es un tema multidimensional que no solo conviene a nosotros, los ingenieros industriales, ¿sí? También la importancia de la transformación digital y las nuevas tecnologías para monitorear las necesidades de los empleados y más que eso, para poder medir y poder conocer los riesgos laborales y sus riesgos altos, medianos o bajos y situaciones que se puedan presentar que pongan en peligro la vida de los trabajadores, ¿sí? Hacer tema de prospectivo, ¿sí? También se encontró en la revisión de la literatura que la motivación, la toma de decisiones, la innovación, la remuneración, el liderazgo, ¿sí? Y la comunicación están relacionadas directamente con el clima organizacional y la cultura de seguridad. También la importancia del clima de seguridad para las conductas de seguridad de los trabajadores. O sea, si existe realmente un buen clima de seguridad laboral en una organización, seguramente los colaboradores, los empleados van a tener conductas favorables hacia la seguridad, ¿sí? También como todos los procesos, como les comentaba anteriormente, todos los procesos relacionados con la gestión del talento humano, como es el reclutamiento, la selección, la gestión del desempeño, la compensación, entre otros, se integran a la cultura de seguridad. O sea, desde allí ya se puede empezar a trabajar en pro de tener una cultura de seguridad que garantice la seguridad de los trabajadores y garantice la salud del trabajador. Como conclusiones generales de este estudio, quise traer a consideración las siguientes. La primera es que la cultura de seguridad es multidimensional, o sea, no solamente es un campo de acción para los ingenieros industriales y por lo tanto requiere una madurez importante de la organización. Muchas veces este espacio de la cultura de seguridad se deja a nosotros, a los ingenieros industriales, pero no, digamos, las organizaciones a veces sacan de la ecuación otros tipos de profesionales que tienen un papel fundamental para que realmente los trabajadores entiendan la importancia de la seguridad y la salud en el trabajo. Y esto solamente se logra entender si existe una cultura real en función de la seguridad en las empresas, ¿sí? También encontramos que Estados Unidos y el Reino Unido son los que lideran las investigaciones en cuanto a la gestión del talento humano y cómo estos procesos de gestión del talento humano tienen una relación importante con la cultura de seguridad. Por ende, los autores que se eligieron para desarrollar este trabajo de investigación sugieren que se necesitan hoy en día más trabajos de investigación que analicen cómo la formación, ¿sí? Hablando en términos de capacitación en todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, afectan al clima de seguridad en una organización. Por lo tanto, como futura línea de investigación de este trabajo, se propone las siguientes proposiciones. La primera es analizar, así como está en esta imagen, cómo la cultura de seguridad influye en los resultados de la implementación de los planes de formación y capacitación. Algunas empresas dicen capacitamos, formamos a nuestros colaboradores en temas de seguridad y salud en el trabajo, pero muchas veces no ven los frutos, no ven los resultados o las metas que se proponen.
En ese orden de ideas, estos autores dicen, oye, el tema de la cultura de seguridad es, si queremos que esos planes de formación y capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo den frutos, es necesario revisar cómo la cultura de seguridad tiene una relación con estos planes de formación y si es así, ¿qué se puede hacer dentro de las organizaciones para promover una cultura de seguridad realmente que sea acorde a cumplir con estas metas, con estos objetivos? ¿Sí? Otra proposición para una futura investigación es analizar cómo estos resultados de la implementación de los planes de formación y capacitación en temas de salud y seguridad en el trabajo influyen en el clima de seguridad en las organizaciones, si tiene una relación directa o no, ¿sí? ¿Y por qué es importante analizarlo o medirlo en pro del clima de seguridad? Porque recuerden que el clima de seguridad está relacionado a la percepción de los trabajadores sobre las políticas de seguridad actuales, ¿sí? O sea, por ejemplo, si en una organización los operarios no utilizan los implementos de protección personal, los equipos de protección y eso, ¿a qué se debe? Y una de las situaciones es que no se tienen los resultados, o sea, no se consigue tener resultados positivos en los temas de formación y capacitación, por ejemplo, para el uso de esos equipos de protección. No se obtienen las metas, a lo mejor los trabajadores asisten, conocen cómo utilizar esos implementos de protección personal, pero no los utilizan. En ese orden de ideas va como enlazado, o sea, si no existe una cultura de seguridad, los resultados de estos programas de formación no van a ser los idóneos y por lo tanto el clima de seguridad en la organización no va a existir. Por más planes de formación que se haga, por más capacitaciones, pues no van a utilizar esos equipos de protección. Entonces lo que se quiere en una futura línea de investigación es analizar cómo estas tres variables, la cultura de seguridad, los planes de formación y capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo y la clima organizacional se relacionan y qué estrategias se pueden llegar a desarrollar dentro de las organizaciones en un contexto, en un sector especial, qué estrategias se pueden hacer para que realmente al final lo que se espera es que exista una buena seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones. Entonces, esa es una futura línea de investigación que se quiere abarcar en una próxima investigación que se va a llevar a cabo, pues, o se está llevando a cabo en este año y en el próximo, ¿sí? Bueno. Finalmente, pues gracias por escuchar, gracias por permitir este espacio para compartir estos resultados preliminares de una investigación que todavía está en curso. Muy halagada de estar con ustedes aquí con las unidades tecnológicas de Santander y espero que pues, haya sido de agrado esta presentación. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted por su participación. Con mucho Quisiera, gusto, ingeniero. muchas gracias. Vamos a darle paso entonces a las preguntas. Quisiera, por favor, pueden levantar la mano, activar el micrófono y adelantar las preguntas que consideren pertinentes o en caso contrario, pueden compartirlas en el chat, por favor. Quedamos atentos, tenemos unos minutos para realizar preguntas, inquietudes o comentarios que quieran realizar con respecto a la ponencia que acaba de ser presentada. Por favor, también estar atentos al enlace del formulario que les voy a estar enviando en unos instantes. Bueno, ¿no hay preguntas?
Estoy revisando el chat. Por aquí no veo tampoco preguntas, inquietudes, comentarios. Bueno, por aquí nos dice Leslie que sin preguntas por el momento. Bueno, muchísimas gracias entonces. Espero que realmente hayan aprovechado este espacio. Agradecerle a la doctora Yoselin Garavito su participación. Realmente para nosotros es un privilegio contar con su presencia en este seminario y reiteramos también nuestra cordial invitación a las siguientes sesiones que se realizarán durante esta jornada y durante la semana. Muchísimas gracias y damos paso ya a nuestra siguiente intervención. Un abrazo desde las Unidades Tecnológicas de Santander y un saludo muy especial desde el comité organizador y la coordinación del programa de ingeniería industrial. Muchísimas gracias, doctora Yoselin. Con mucho gusto, ingeniero Hernando. Una buena tarde para ti y para todos los asistentes. Bien, muchísimas gracias. Dando continuidad entonces a nuestra orden del día, y gracias a la doctora Yoselin por su ponencia, cultura organizacional, cultura de seguridad, una revisión de la literatura, como ella lo explicaba, se encuentra también en estado de desarrollo. Estaremos atentos a los resultados que próximamente se estarán también divulgando al respecto de esta interesante investigación. Vamos a continuar con nuestro orden del día. Es muy importante que estén atentos. En breves instantes se enviará el enlace de la asistencia. Entonces, por favor, estar muy pendientes porque lo tendremos en cuenta para validar la asistencia y posteriormente la emisión de los certificados. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia del ingeniero Ricardo Fernando Burbano, titulada Optimización de la estructura de capital en una empresa agroindustrial del sector chocolatero, una propuesta proyectiva desde la metodología holística. Muchísimas gracias al ingeniero Ricardo, un gusto tenerlo acá con nosotros en el seminario, bienvenido, y también un saludo muy especial desde el comité organizador del seminario y la coordinación del programa de ingeniería industrial de las Unidades Tecnológicas de Santander. Bienvenido. Ya se está observando la presentación. Ingeniero Ricardo, ¿nos escucha? Aló, ¿sí me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Bienvenido, ingeniero Ricardo. Ya se ve la presentación. ¿No se escucha? Ya se escucha, ingeniero. Ya se escucha y se está viendo la presentación en pantalla. ¿Sí se está viendo la presentación? Sí, Listo. correcto. Se está Ya viendo. voy a comenzar a, por favor, me dice si dejo de compartir o alguna cosa, que la verdad estoy aquí con un poco de problemas con la conexión de internet. Tranquilo, Listo, se ve ya estoy perfecto. presentando, ¿cierto? Se ve perfecto, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Voy a hacer la presentación, espérenme, ¿sí?, de esta ponencia, que es titulada Optimización de la estructura de capital del Grupo Alimenticio Alba del Fonse SAS, empresa del sector chocolatero, ubicada en Bucaramanga, durante el año 2025, mediante una investigación proyectiva orientada a reducir el costo promedio ponderado de capital y mejorar sus indicadores financieros claros. Voy a comenzar a hablar sobre la empresa en cuestión para entender de qué es lo que estamos hablando. Entonces, esta empresa del Grupo Alimenticio Alba del Fonse es una empresa del sector chocolatero, es la tercera empresa más grande que tiene el país, ¿sí?, en conversión de cacao.
y pues está dedicada a la transformación del cacao en productos alimenticios de valor agregado, como ahí dice. Entonces, ¿por qué tomamos esta empresa? Hace unos años, esta empresa, que es una empresa mediana del sector chocolatero y que se encuentra ubicada aquí de Bucaramanga, ¿sí? Estaba atravesando un momento clave en su historia, toda vez que iba a ser una expansión debido a que las ventas estaban creciendo, el producto que ellos tenían tenía una excelente acogida en el mercado y se estaba incluso hablando de expansión, y actualmente pues están con exportaciones a diferentes países. Pero, sin embargo, como ocurre con muchas organizaciones, el crecimiento operativo no iba de la mano con la gestión financiera sólida. Entonces, la empresa había invertido en maquinaria, ampliando su portafolio e incluso había abierto nuevos canales comerciales. Pero tenía un problema en la toma de decisiones que se centraba únicamente en lo operativo y en lo comercial. O sea, mientras hubiera ventas, el resto, la planta de producción no paraba. ¿Sí? Pero la parte financiera, que es como la columna vertebral de esa sostenibilidad empresarial, había sido dejada en un segundo plano. Entonces, los indicadores, ¿sí?, financieros empezaron a evidenciarlo. Aumentaba el endeudamiento, se reducía la liquidez y la rentabilidad real era más baja de lo esperado. Cada vez que ellos iban a repartir, pues, las utilidades, pues, era donde se evidenciaba todas estas falencias. Entonces, ¿cómo era posible que una empresa con tan buena aceptación, con ventas tan elevadas, ¿sí?, y que estuviera perdiendo valor internamente? Entonces, fue ahí donde se tomó una decisión estratégica de no seguir como improvisando, ¿sí? Y la organización pues apostó por una reestructuración a fondo, no solo del proceso y de plantas, sino también de la estructura financiera. Es aquí donde se entendió que el problema no era únicamente técnico, sino también en la parte interna, en la parte estructural. Y por ello se necesitaba un estudio que sea serio, como el que se está llevando a cabo, sino un estudio proyectivo que sea integral, que no únicamente identificara errores, sino que también trazara una ruta viable para corregir todos estos errores que se venían presentando. Entonces, la transformación estructural que se tiene, perdón, la transformación estructural de la empresa, ¿sí?, inicia en 5 etapas claves. Entonces, la primera de ellas, que es el diseño de la nueva planta, la etapa 2, que es una compra de maquinaria tecnológica, el rediseño del proceso productivo, la reducción de costos de producción y en una última etapa las estrategias de marketing. Entonces, como para que quede como más claro, voy a explicarles estas etapas rápidamente, de qué se trataron. Entonces, en esta etapa 1, que dice que hay un diseño de la nueva planta, ¿sí? Entonces, aquí es donde entra la parte de ingeniería industrial, ¿sí? Entonces, con base en ayuda de ingenieros industriales, pues ya, y expertos en la parte de arquitectura funcional de plantas productivas, en este caso de agroalimentarias, se diseñó el layout moderno, fluido y adaptable, que contempló pues áreas separadas para la recepción de materia prima, transformación, empaque y almacenamiento. Todo este es un sistema de circulación interna que trataba de minimizar todos los tiempos muertos y evitar la contaminación que se tiene de... también tenemos pues espacios más amplios, ¿sí?, en la nueva planta de producción. En esa segunda etapa, que está la compra de maquinaria tecnológica, esta fue una inversión estratégica que la empresa hizo al adquirir maquinaria. Eso fue de origen europeo y se trató de traer tostadoras para que pues el proceso de tostión del cacao sea más uniforme, la refinación sea
un poco más fina para lograr pues mejores texturas, ¿sí? Y sobre todo que en la parte del templado del chocolate, que es un paso, un proceso muy importante, se realizara de forma automática para tener mayor estabilidad en el producto. En el tercer, en la tercera etapa, que está el rediseño del proceso productivo, pues aquí sí se realizó una reingeniería con el uso eficiente también de personal por cada celda de trabajo y la reducción de tiempos de cambio de producto en línea. Entonces, ¿esto qué es lo que nos permite? Eso nos permitió implementar un modelo de producción esbelto, ¿sí? Basado en el Lean Manufacturing, centrado en la eliminación de desperdicios, mejora continua y calidad total. En la cuarta etapa de reducción de costos de producción, ¿sí? Gracias a esa optimización que se tuvo, a una optimización energética, al rediseño de procesos y al aprovechamiento de subproductos que se tenía, como la cáscara del grano que se utilizaba también en otros procesos, la empresa logró reducir hasta en un 20% los costos operativos, mejorar los márgenes de rentabilidad y pues con esto aumentar la capacidad de producción sin incrementar proporcionalmente sus gastos. Y en esta última etapa, en la etapa 5 de las estrategias de marketing, con una imagen renovada y un producto de mayor calidad, pues la empresa del Grupo Alimenticio Alba del Fonse lanza una campaña de posicionamiento de chocolate como un producto auténtico, artesanal e innovador, ¿sí? Entonces, este producto que ellos lanzan tiene mucha aceptación. Como les decía al principio, es la tercer chocolatera más grande de Colombia, atrás, después de la Nacional de Chocolate y del Grupo Luker. Entonces, pues esa procedencia de esta empresa santandereana, pues tiene un impacto social en la comunidad muy alta, ¿sí? Entonces, eh, también para tener una base, aproximadamente ellos son 45 empleados directos y más de 80 empleados indirectos. En esta parte de aquí, pues nosotros lanzamos una pregunta que dijimos, bueno, ¿ustedes sabían que el 72% de las empresas agroindustriales en Colombia no conocen no conocen con precisión su costo promedio ponderado de capital y más del 50% toma de decisiones de endeudamiento sin saber cuánto les cuesta realmente el dinero? Eso, pues, con fuente de la Superintendencia de Sociedades y ANDE. Entonces, yo quiero mostrarles por qué la estructura de capital importa, qué es realmente lo que es el WACC y cómo entender estos conceptos puede marcar la diferencia entre un crecimiento sostenible, ¿sí? O pues el colapso silencioso de una empresa, que es lo que nos estaba sucediendo en Grupo Alimenticio Alba del Fonse, y pues como, para que me entienda mejor la idea, es como que si nosotros fuéramos a manejar en un vehículo Porsche a toda velocidad, pero lo hiciéramos con los ojos cerrados. Entonces, pues eso es lo que no podemos seguir permitiendo. Aquí nosotros cuando vemos qué es el WACC, ¿sí? Y por qué es clave en las empresas, pues el WACC es un acrónimo en inglés de Weighted Average Cost of Capital, que es la estructura de capital de una organización que constituye un eje crítico para su sostenibilidad. Un balance adecuado entre capital propio y endeudamiento permite reducir el costo de capital, mantener la liquidez, ampliar la capacidad de inversión y reducir el riesgo financiero. Esto, en otras palabras, ¿sí? Es cuánto le cuesta a la empresa cada peso que se está financiando. Entonces, combinando tanto el capital propio que se tiene de los accionistas como el capital ajeno, tanto de deuda y de préstamos que se tiene, pues cuál es ese promedio ponderado que está pagando la empresa, ¿sí? Y esto es lo que a mí me sirve de referencia para saber qué tan eficiente es su estructura de financiamiento. Aquí antes de adentrarme quiero poner en claro qué es
que es la importancia del WACC en las empresas. Entonces, en esa parte de evaluación del costo de capital, ¿sí? Esto es calcular correctamente cuánto le cuesta a la empresa cada peso que tiene como fuente de financiación, ¿sí? Entonces, el WACC combina estas tasas y permite saber cuál es ese costo total promedio ponderado del uso del dinero con exactitud. En la segunda parte que me dice optimización de la estructura de capital, pues teniendo el WACC, las empresas pueden decidir si es mejor financiarse con deuda o es más beneficioso financiarse con capital propio. Aquí la idea de esta optimización es reducir el WACC, ya que esto mejora la rentabilidad del negocio y eso logra que pues tenga una estructura bien balanceada. Recuerden que el WACC es cuánto me cuesta cada peso con el cual yo me estoy financiando, ¿sí? Entonces, pues conviene que el WACC sea lo más bajo posible. En el tercero que me dice que para la importancia del WACC dentro de la toma de decisiones de inversión, pues este se utiliza como una tasa de corte o de descuento para evaluar proyectos de inversión. Entonces, si un proyecto no supera la tasa del WACC, pues no conviene llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque cuando hagamos los descuentos del flujo de caja, pues nos va a dar que no va a generar valor. Y por último, el WACC no es el WACC como evaluación del riesgo, ¿sí? Ya que un WACC, entre más alto sea, refleja que los inversionistas pueden percibir como un mayor riesgo en la empresa. Entonces, por eso es importante tenerlo bajo control. ¿Por qué? Para no comprometer la estabilidad. Entonces es clave proyectar confianza para poder atraer nuevo capital de nuevos inversionistas. Entonces, por eso decimos que el WACC no es solamente una fórmula financiera, sino que también es una herramienta estratégica que me va a permitir pues maximizar el valor de la empresa, tomar decisiones sobre inversión y financiación y sobre todo controlar el riesgo que se percibe por mercado. Muy bien, aquí continuando con las generalidades de la investigación que se realizó, pues tenemos un planteamiento del problema, ¿sí? En este caso, pues del Grupo Alimenticio Alba del Fonse, toda vez que nos estaban mostrando, pues como les venía comentando, que todos esos análisis preliminares estaban mostrando que estaban en deterioro, ¿sí? Estaban en detrimento. Entonces, eso fue lo que nos lleva a nosotros a hacernos la siguiente pregunta de cómo debe estructurarse el capital del Grupo Alimenticio Alba del Fonse, empresa del sector chocolatero ubicada en Bucaramanga durante el 2025, para minimizar su costo promedio ponderado de capital, WACC, y mejorar sus indicadores financieros clave. Con esta pregunta, pues se desprende el objetivo general, que es diseñar una propuesta de reestructuración de capital del Grupo Alimenticio Alba del Fonse mediante, ¿sí?, la reducción del costo promedio ponderado de capital con el fin de mejorar sus indicadores financieros clave. Nosotros nos centramos en cuatro objetivos específicos, ¿sí? Aquí se los desgloso, no están completos, esta es la idea principal, que nosotros tenemos que, dentro de esos objetivos que nosotros trabajamos, está identificar las principales debilidades de la estructura de capital actual, describir los indicadores financieros clave de rentabilidad, liquidez y apalancamiento, explicar la relación que existe entre la estructura de capital actual y los indicadores financieros clave, y diseñar una propuesta de reestructuración financiera como estrategia para fortalecer la estructura de capital del Grupo Alimenticio Alba del Fonse. Nosotros tenemos, al desarrollar este trabajo, pues unos resultados que se desprenden de cada uno de los objetivos. Entonces, dentro de ese objetivo número 1, que era el identificar las principales debilidades de la estructura de capital,
pues el diagnóstico, ¿sí?, revela que, que esa dependencia del endeudamiento a corto plazo es muy alta, dado que las tasas de interés, cuando usted tiene un préstamo a corto plazo, pues son mucho más costosas, ¿sí? Entonces, este diagnóstico nos permite ver que nosotros estamos apalancándonos, ¿sí?, con capital es demasiado costoso. Asimismo, ese bajo nivel de reinversión de utilidades, ¿sí?, que se tiene, dado que los propietarios, al ser una empresa familiar, estaban utilizando casi todas las utilidades para repartir dividendos. Entonces, pues no estaban dejando que la empresa pudiera cumplir y reestructurarse para cubrir todos sus incrementos, tanto de capital de trabajo como de reposición de... Al detalle todos los estados financieros del 2024 y los resultados nos mostraron, como venía diciendo, un deterioro sostenido tanto en la parte de liquidez, en el margen operativo, en la rentabilidad neta, en la rentabilidad sobre la inversión y la capacidad de cubrir obligaciones financieras, lo que confirma la necesidad de que se tenía en la empresa de hacer una reestructuración del capital. En el siguiente objetivo, ¿sí?, perdón, está diseñar una propuesta de reestructuración financiera basada en la reducción del WACC, pues se propuso una nueva estructura de capital con una proporción mayor de deuda a mediano plazo, con costos que son más controlados, con, con costos más bajos, ¿sí? Y pues esto hace que me active esa política de reinversión de utilidades dentro de la compañía, sacando todas esas políticas financieras que se tienen. Entonces, ¿cuál fue la propuesta que se hizo? La propuesta es que se utilizaran fuentes de mediano y largo plazo, ¿sí?, más estructuradas con los bancos, donde se pudo entrar a negociar una mejor tasa para la compañía, lo que permitió reducir el WACC del 18% al 12%, mejorando, por lo tanto, apalancamiento sostenible. En el objetivo 4, que era ya diseñar la propuesta como tal de reestructuración de capital, pues se formuló una propuesta técnicamente viable y proyectivamente fundamentada financieras, validación organizacional, pues tanto con propietarios como con jefes que, que tienen poder sobre esa toma de decisiones de la parte de estructura de capital y la reducción estimada del WACC. Entonces, eso hace que fortalezca la sostenibilidad financiera y la capacidad de inversión de la empresa. ¿Cuál fue ese impacto final? En este caso del Grupo Alimenticio Alba del Ponce, pues no solo reflejó esa transformación industrial, sino también esa evolución estratégica y cultural, ¿sí? Debido a que pasó de ser una empresa familiar tradicional a convertirse en un modelo de innovación regional con visión de sostenibilidad, eficiencia operativa y fortalecimiento financiero, gracias también pues debido a su reestructuración de capital y reducción del WACC en el 2025. ¿Cuáles fueron las conclusiones y las recomendaciones derivadas del estudio? Entonces, dentro de estas principales conclusiones, ¿sí?, aquí está el desequilibrio en la estructura de capital que compromete la sostenibilidad organizacional, lo que le decía, pues esa alta dependencia de la deuda de corto plazo, ¿sí?, esa baja y sobre todo esa falta de financiación, de planificación financiera, ¿sí?, estratégica, elevaron el WACC del grupo alimenticio, afectando pues negativamente sus indicadores financieros.
De segundo, perdón, ¿alguien tiene el micrófono abierto, creo? El segundo, que es el WAC, es una herramienta crítica de diagnóstico y toma de decisiones. Pues ese análisis permitió sintetizar la eficiencia y coherencia de ese modelo financiero de la empresa, pues con esa reducción proyectada del WAC y se, se convierte, ¿sí? Escenarios más sostenibles. La tercera conclusión, ¿sí? Que es la propuesta de reestructuración financiera, que es viable, contextual y replicable, ¿sí? Entonces, esto hace que esas nuevas combinaciones de deuda y capital propio, pues demuestren que sí es posible optimizar, ¿cierto? Estos indicadores clave sin comprometer la operación de la fábrica. Entonces, este modelo desarrollado, eh, uno de sus plus, pues es que sí puede ser adaptado a otras empresas del sector agroindustrial, pues siempre y cuando pues tenga estructuras o problemas estructurales similares a los de Alba de Ponce. Y como última conclusión, la integración de lo técnico, organizacional y lo ético potencia el valor de la intervención, ¿sí? Entonces, esta parte, este estudio fue realizado bajo la metodología holística de la investigación, ¿sí? Que es donde se propone que trasciende pues esa solución técnica y se convierte en una estrategia transformadora, ¿cierto? Fundamentada tanto en valores, en adaptabilidad contextual y en esa racionalidad financiera proyectiva, que es lo que busca este modelo de la metodología holística. Ya terminando aquí, dentro de las recomendaciones del estudio, vemos que utilizar el WAC como herramienta de gestión continua, pues eso sirve para monitorear periódicamente, ¿cierto? Integrándolo sobre todo esas tomas de decisiones estratégicas para inversiones, tanto para endeudamiento o para... La siguiente recomendación, la segunda, intervenir en procesos, no solo en el producto, pues eso hace que esta parte, perdón, que esta parte operativa, ¿sí? Que se logra tanto con rediseño de procesos, con esa automatización estratégica y con esa gestión inteligente de capital humano, pues tiene que estar también sostenida por la parte financiera, que esa es una parte que hay veces que uno se descuida y uno piensa que desde que haya ventas, pues se soporta todo el proceso. Entonces, eso es lo que se requiere. Y último, cuarto y último, que es replicar los modelos exitosos adaptados al contexto, pues como les venía diciendo, las empresas agroindustriales que sean con problemas similares a los de Alba del Fonse, pues podrían replicar este modelo de reestructuración, ¿sí? Si adaptan sus estrategias a sus propias capacidades y entorno. Aquí como última reflexión que les dejo, dice, no basta con producir un buen producto. La verdadera sostenibilidad nace cuando una empresa es capaz de rediseñar su estructura desde adentro, tomar decisiones con visión estratégica y transformar cada desafío financiero en una oportunidad de evolución. Aquí tenemos las referencias y muchas gracias. Ingeniero Hernando, esa es la ponencia que tenía para el día de hoy. Aló. Ingeniero Hernando, ¿me escucha? Sí se escucha. ¿Ustedes se escuchan? ¿Sí? No, no, yo la escucho. No escucho. ¿Tú escuchas desde este? Ven, tú lo puedes colocar. Sube eso. Aló.
Ingeniero Hernando. Pero no habla nadie, ¿no? Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, muchas gracias al ingeniero Ricardo por su presentación. Gracias por su exposición. Digamos que realmente un tema de interés para toda la comunidad académica en este momento. Damos un espacio entonces para la ronda de preguntas e inquietudes que se tengan por parte del auditorio. Pueden activar su micrófono directamente, levantar la mano o escribirla en el chat para que el ingeniero Ricardo pueda ir respondiendo cualquier inquietud que tengan. Entonces, tenemos un par de minutos, exactamente 3 minutos, para las preguntas que se puedan tener durante esta sesión. Entonces, los invito a formular sus inquietudes. Bueno, por aquí hay una pregunta. Dice, voy a leer la pregunta por aquí en el chat. ¿Qué tengo en la ponencia? Sí, la ponencia está en la pantalla. La presentación se encuentra en pantalla, ingeniero Ricardo. Ah, ok, gracias. Sí, sí, está correcto. Bueno, estaba revisando si hay preguntas. No veo preguntas en el chat. No sé si alguien quiere formular alguna inquietud, alguna pregunta o complementar algo respecto al tema que acaba de ser presentado. No, tampoco veo preguntas aquí en el chat. Por aquí estoy revisando. No, creo que no hay preguntas. Perfecto, entonces No. le agradecemos al ingeniero Ricardo su participación. Ingeniero Ricardo Urbano, gracias por su participación y por el tema que acaba de presentar. Lo invitamos también a participar de las siguientes sesiones y de las jornadas que se estarán realizando en el transcurso de la semana. Muchísimas gracias por su Bueno, participación. muchas gracias por la invitación. Feliz tarde a todos. Muchísimas gracias, ingeniero. Bien, continuamos entonces con Ingeniero, la agenda del día, señor. ingeniero, qué pena, una pregunta. Me preguntan si hay una lista de asistencia. ¿Ustedes la envían en el chat?
Sí, sí hay lista de Ya me asistencia, confirma ya acá. la voy a enviar nuevamente para los que de pronto la han perdido en la trazabilidad. Aquí les estoy enviando nuevamente al Listo, chat. Ya la acabo de enviar, muchísimas gracias. Ya tienen en el chat la lista de asistencia para que por favor registren sus gracias. datos. Recuerden que es muy importante porque de esa lista de asistencia es donde vamos a tener en cuenta para la expedición de los certificados. Entonces sí es muy importante que ustedes registren su asistencia. Bien, muchas gracias. Continuamos entonces con la sesión. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia del día de hoy, lunes 26 de mayo, con la participación de los ponentes Karen Viviana Rincón Angarita, Elkin Giraldo Vesga e Iván Darío Sepúlveda, Catherine Juliet Sierra y Jessica Eugenia Vázquez. La ponencia titulada Gerenciando proyectos de simulación, experiencia en una empresa de fabricación de calzado. Muchas gracias por su participación, por la asistencia y los invitamos a compartir pantalla para dar inicio a su ponencia. Buenas tardes a todos los presentes en este primer seminario internacional de aplicaciones y retos industriales. ¿Me podrían confirmar si ya pueden ver mi pantalla? Sí, se está Sí, viendo. señora. Muchísimas gracias. Ya se ve la pantalla. Muchas gracias. Listo, regálame un momentico. Buenas tardes a todos los presentes, estudiantes, docentes y otras personas que se encuentran en este encuentro. Bueno, mi proyecto titulado Gerenciando proyectos de simulación, experiencia en una empresa de fabricación de calzado, se realizó en compañía de los estudiantes de Ingeniería Industrial de 10º semestre, Elkin Vesga Saavedra, Iván Darío Sepúlveda y quien les habla, Karen Viviana Rincón. Esta experiencia fue dirigida por las Magister Jessica Eugenia Vázquez y Catherine Juliet Sierra. Primero les voy a hablar un poco de las generalidades, las etapas para el desarrollo de este proyecto, la forma en cómo se monitoreó y se llevó a cabo el control de este proyecto y las herramientas necesarias para realizar la gestión del proyecto. Asimismo, las conclusiones. Bueno, esta experiencia tiene como propósito la mejora del proceso productivo en una empresa de fabricación de calzado a través de la implementación de diferentes herramientas de gestión de proyectos y de la implementación de un modelado de simulación. Esta intervención no solamente se desarrolló bajo un enfoque práctico, integrando los estándares o las prácticas de una guía tradicional EPMBOK y metodologías ágiles como el Kanban, aplicados en un conjunto de herramientas como el Software Project Libre, el Flexing y el aplicativo Trello en línea. Este proyecto fue ejecutado por un equipo de estudiantes de ingeniería industrial como parte práctica académica, aplicando sus conocimientos y sus competencias en la planificación, en la ejecución, en el análisis de datos y en la aplicación de herramientas tecnológicas de simulación. Nace este proyecto que no se tenía claridad ante la empresa en estudio en la cantidad de empleados que eran necesarios para que este proceso de producción funcionara de una manera eficiente. Se evidenció que había máquinas que estaban por periodos de tiempo inactivos por la falta de operarios. En otros casos se evidenció que el mismo trabajador debía realizar las tareas varias veces, lo que podía llegar a generar retrasos y desorganización. Para dar solución a esta situación, se desarrolló un modelo de simulación en el software FlexSim que nos ayuda a representar de manera gráfica la simulación del paso a paso de este proceso productivo que se realiza actualmente y probar distintas alternativas o escenarios que nos ayudarán a mejorar el uso ya sea del personal o de las máquinas. Asimismo, se aplicaron herramientas de gestión de proyectos como el PMBOK y las metodologías ágiles
que nos permitieran planear, organizar todas esas actividades del proyecto. Gracias a la combinación no solamente de la simulación, sino de la planificación, logramos tomar decisiones a lo largo de este proyecto que fueran acertadas, basándonos principalmente en los datos reales, con el propósito de mejorar la eficiencia en el proceso de fabricación de calzado y facilitar el trabajo en equipo. Adicionales a esto, para ponerlos un poco en contexto, esta experiencia se basó en una empresa de fabricación de calzado que lleva aproximadamente unos 15 años en el sector de calzado. Entre los procesos se identificaron 6 áreas para efectos del desarrollo de este proyecto. Como objetivo principal es implementar un plan de gestión de proyectos para el seguimiento de un proyecto de simulación, aplicando metodologías de dirección de proyectos que nos permitan organizar, monitorear o controlar las actividades, los recursos y los tiempos involucrados en el desarrollo del proyecto, permitiendo una gestión de proyectos más eficiente y una asignación de recursos más precisa. Como objetivos específicos es definir el alcance, el cronograma y la asignación de los recursos para la ejecución del proyecto de simulación en la empresa, aplicar metodologías de gestión de proyectos como el PMBOK y ágiles para estructurar y supervisar la planificación, ejecución y el control del proyecto. Implementar estrategias de control de riesgos y de calidad que nos permitan garantizar el desarrollo según los estándares. Y finalmente, y no menos importante, evaluar los resultados del proyecto estableciendo indicadores claves de desempeño para medir el impacto y generar alternativas o mejoras futuras. Para el desarrollo de este proyecto se definieron 5 etapas basándonos en las prácticas del PMBOK. Primero, el inicio del proyecto, la planificación del proyecto, la ejecución, monitoreo y control y el cierre. En el inicio del proyecto es donde se va a definir el proyecto, los stakeholders, las partes interesadas. Para esto se realizó un acuerdo entre los consultores y la empresa en estudio. En la parte de planificación del proyecto se desarrolló el plan de acción que se iba a tener en el proyecto, el cronograma, los entregables y el alcance que iba a tener ese proyecto. En la fase de ejecución se iba a validar o se iba a ejecutar todo lo anteriormente planificado, se iban a asignar tareas de acuerdo a los integrantes del grupo, los recursos y la forma en cómo nos íbamos a comunicar el avance de ese proyecto. Asimismo, el monitoreo y el control fue establecer esos indicadores claves de desempeño que nos van a ayudar al progreso del proyecto en los tiempos establecidos. Y por último, la fase de cierre que formaliza la documentación final y la entrega del proyecto. Para efecto de este proyecto, el modelo de simulación. Bueno, la primera etapa, que es el inicio del proyecto, en esta se definió todo lo que era el desarrollo del modelo de simulación en la fábrica de calzado. Para garantizar el éxito se emplearon enfoques de gestión de proyectos basados en un enfoque híbrido, que lo que hace es integrar prácticas tradicionales con metodologías ágiles, que las metodologías ágiles nos permiten tener esa interacción o adaptarse a cualquier cambio. En este caso nos basamos en Canva, ya que es una herramienta visual que nos va a permitir llevar el progreso de esas tareas o subtareas que necesitamos desarrollar. Entonces, en la primera fase se dio la planeación inicial del proyecto, cómo se iba a formular el alcance de ese proyecto, la distribución de responsabilidades y recursos, y finalmente la presentación o la visita técnica inicial que nos permitiría caracterizar cada uno de estos procesos de fabricación. Como segunda etapa tenemos la planificación del proyecto. En ella se enfocó en la simulación de producción de la empresa de fabricación de calzado, donde se consideró el flujo de materiales desde el inicio, que es la recepción de la materia prima, que para este caso eran las suelas y los forros, y desde esta recepción hasta la elaboración de las plantillas. Se enfocó también en la asignación de los trabajadores a cada estación y el impacto del rendimiento que podían tener los trabajadores. En la gestión de alcance, el objetivo de la simulación era definir la cantidad de trabajadores
para alcanzar una productividad óptima. En los alcances se define qué actividades se iban a incluir y qué actividades no se iban a incluir dentro del desarrollo del proyecto. Para esto, se planteó que el flujo del trabajo era constante, no se tenían en cuenta los tiempos o los días de descanso, las horas extras. Asimismo, la caracterización del proceso, esta fase del proyecto se realizó lo que fue la estructura EDT, estructura de desglose de trabajo. Esta herramienta nos permitió dividir el proceso en 3 niveles jerárquicos, facilitándonos así el análisis de las actividades y subactividades como entregables o resultados. A través de la gestión de proyectos, como se puede visualizar en el EDT, se estableció el inicio del proyecto como la primera actividad principal, las subactividades que se iban a realizar. Para efectos de este proyecto se realizaron 7 fases, que fue el inicio del proyecto, la planificación, el diseño del modelo conceptual, que más adelante se los voy a mostrar, el diseño del modelo de manera digital ya en el software FLEXIN, la validación de este modelo, el análisis de los resultados y finalmente el cierre del proyecto. Todas estas definidas a través de la estructura de desglose de trabajo. En la etapa de planificación también se realizó la gestión de recursos, donde definimos los recursos tecnológicos. Se utilizó como software base el FLEXIN, siendo una herramienta para modelar y analizar el proceso productivo. Asimismo, los recursos humanos, se conformó un equipo de 3 estudiantes con ayuda de los docentes consultores en el proceso del proyecto. Las herramientas de gestión Project Libre, Canva, Trello, Microsoft Excel para consolidar los datos de la toma de tiempo de cada una de las áreas y el Microsoft Vision que nos permitió diseñar el plano de los procesos de la empresa. Asimismo, en la gestión de riesgo a través de la herramienta Project Libre, se consolidó cada una de las actividades y las subactividades de forma jerárquica, como pueden ver en la imagen. Se estableció una duración en la que se iba a realizar cada una de las actividades, dando un inicio y una fecha fin de terminación de cada actividad. Asimismo, se asignó un responsable que realizara cada una de las actividades. También se estableció en la fase de planificación la gestión de riesgos. En esta etapa lo que se hizo fue identificar esos riesgos potenciales que podrían llegar a afectar esta simulación, estableciéndose así estrategias de mitigación y planes de contingencia que nos ayudaran a minimizar el impacto que podrían tener. Se realizó una matriz de contingencia, como lo pueden ver en la gráfica. Nosotros definimos 9 tipos de riesgo. Entre algunos están los datos incompletos, las fallas en software, los errores de parametrización del modelo, la incompatibilidad de formatos al importar, la resistencia al cambio. A cada uno de estos riesgos se le dio una probabilidad, ya fuera alta, media o baja, dependiendo si se llegaba a materializar. Se estableció un impacto y una acción de mitigación. Para efectos de el desarrollo de nuestro proyecto, se nos materializaron 2. Los fallas en el software y los errores en la parametrización del modelo. En cuanto a las fallas del software, realizamos acciones de mitigación como tener pruebas piloto, copias de respaldo, copias de respaldo a medida que realizábamos cada ajuste o iteración en el modelo. Asimismo, para los errores de parametrización, efectuamos verificaciones con expertos, con los docentes consultores que nos ayudaran a corregir esta simulación. Además, investigamos a través de fuentes primarias y secundarias que nos ayudaran a corregir estos errores. Finalmente, como entregable de la segunda fase, que es la planeación, obtuvimos el modelo conceptual, como lo pueden acá ver en la imagen, detallándose el proceso de simulación desde la entrada de las materias primas hasta el producto terminado. Para llegar a este entregable se realizó la recolección de datos, caracterizándose cada uno de los procesos, realizando la toma de tiempos por estación consolidados en la herramienta de Excel, validándose y controlando la información dentro del equipo de trabajo, y se diseñó finalmente el modelo conceptual y se realizó una revisión periódica
y se validó. En la fase 3, que es la fase de ejecución, que es la fase que es cuando ya se lleva todo lo anteriormente planificado, se va a ejecutar. En primer lugar, se definió la estructura de desglose de trabajo, donde cada fase se subdividía en actividades o fases específicas y manejables. Se asignaban recursos, se tenía una duración y se tenían en cuenta las actividades predecesoras y el responsable de cada una de las personas a realizar esta actividad. En el diagrama de EDT se define qué se va a hacer básicamente, mientras que en el diagrama de GAN, que fue una de las herramientas que también nos permitió llevar ese control durante el desarrollo del proyecto, esta ya es una herramienta más visual en la que se lleva ese avance o ese progreso a lo largo del tiempo. Pues a medida que se iba desarrollando el proyecto, se iba como marcando el tiempo de duración de cada actividad. En el GAN, básicamente lo que se va a hacer es, se muestra cuándo y en qué tiempo se va a hacer cada actividad. Como siguiente fase de planificación, se realizó el desarrollo del proyecto implementándose un diagrama de red que representó esa secuencia de esas actividades que se generaron de acuerdo al modelo de simulación. Se definieron las relaciones entre las actividades, la precedencia que tienen entre esas o la dependencia. Esa secuencia lógica de las actividades determinó la ruta crítica del proyecto, es decir, como esa cadena de actividades que determina la duración mínima total del proyecto. En cuanto al diagrama de red que fue elaborado en Project Libre, se miraba qué actividad necesitaba ser terminada para que iniciara la otra, es decir, que dependa la una de la otra. Por ejemplo, del diseño del mapa, del modelo conceptual, hasta que este no tuviera terminado, esta fase no podía iniciar la fase de implementación del diseño ya de manera digital en el modelo de software de FlexSim. Para el proceso de ejecución se realizaron las siguientes fases. Primero fue la implementación del modelo en el software. Se preparó, se creó este modelo digital realizándose las diferentes configuraciones y verificaciones técnicas para poner en ejecución el modelo. Asimismo se validó con el equipo de trabajo, se realizaron las comparativas, los ajustes, se aplicaron acciones de mejora si era necesario, se evaluó la aceptación final del proyecto y se generaron reportes para finalmente evaluarlo con los datos reales de la empresa. Ese fue uno de los entregables, que fue las métricas de los datos reales respecto a la simulación en cuanto a la producción total y la utilización de operarios. En la fase 4, que es la etapa de monitoreo y control, para garantizar el seguimiento efectivo del proyecto de esta simulación, se emplearon 3 KPI o indicadores claves que nos ayudarían en la gestión de este proyecto. Todos estos enfocados a un enfoque híbrido de integración a través de las herramientas Project Libre, FlexSim y los tableros Kanban. Esto nos permitía llevar un avance, identificar las desviaciones y, si era necesario, tomar acciones correctivas. Uno de los indicadores fue el porcentaje de cumplimiento del cronograma, donde se identificaban las tareas completadas dentro de las flechas que se planificaron, de acuerdo al cronograma del diagrama de Gantt que se había establecido anteriormente. Se estableció la fórmula, los niveles que iba a representar este indicador, los responsables, las partes interesadas de este indicador y de entre qué periodos o la periodicidad que se iba a ejecutar este indicador. Asimismo, para llevar este indicador, se implementó el diagrama de Gantt que nos ayudaba a comparar las fechas reales de finalización o de cierre respecto a las fechas planificadas. Otra herramienta que nos ayudó a realizar el seguimiento y control fue el Kanban, que es una herramienta visual que nos permite llevar ese control de las actividades o de las tareas, en este caso del proceso productivo. El Kanban se realizó a partir de la herramienta digital Trello. Es una herramienta muy didáctica,
iterativa que se puede trabajar en línea. Entonces, los 3 compañeros realizábamos la consignación de esas actividades identificando el estado de la tarea, que si estaba por hacer, si estaba en proceso o en curso, o si la tarea ya había sido finalizada. Otro de los indicadores de monitoreo y control fue la desviación de la ruta crítica. Esta nos permitió calcular esa diferencia entre los días entre el avance real y lo que teníamos planificado para las tareas críticas del proyecto. Se establecieron los niveles, los responsables y las personas interesadas. Y se tuvo un reporte en promedio de forma semanal. Estos fueron algunos de los resultados del monitoreo y control. Respecto al desarrollo del proyecto, tuvimos un 85%, que es el 34% de 40 de las actividades cumplidas. Para esto se realizó una reasignación de recursos y se extendió las jornadas para incrementar este indicador. Asimismo, en el índice de eficiencia en la ejecución tuvimos un 92% del 100%, de acuerdo a las horas reales y las horas planificadas, que nos quiere decir que se dio cumplimiento al indicador de eficiencia y ejecución. En las herramientas de monitoreo, el Project Libre fue una herramienta fundamental para tener una actualización semanal en el diagrama de Gantt y en el diagrama de red o ruta crítica. Como equipo consultor, realizamos reuniones para mirar los avances o el estado de las tareas y calcular los porcentajes de los indicadores. Como última fase y no menos importante está la fase del cierre del proyecto. En esta se realizaron formulaciones de propuestas de mejora, simulaciones en cuanto a escenarios alternativos, alternativas eficientes, se documentó el proyecto y finalmente se presentó los resultados. Y se dio como entregable el modelo de simulación. Se puede concluir que el uso del enfoque híbrido de estas herramientas nos facilita la planificación detallada como el seguimiento del proyecto, mientras que la práctica PMBOK nos brinda una estructura y un control detallado de cada una de las actividades. El uso del tablero Kanban, hacer una metodología dinámica y que se adapta a los cambios, nos permitió adaptarnos rápidamente y mejorar esa comunicación en equipo. Utilizar herramientas como el Project Libre nos permite como equipo de trabajo generar de una forma eficiente el tiempo, los recursos y las dependencias de ese proyecto. Nos garantiza una ejecución estructurada y orientada al cumplimiento de los objetivos definidos en el desarrollo del modelo de simulación en Platzi. Además, trabajar directamente con una empresa real fue una experiencia para nosotros como estudiantes enriquecedora, no solo por el reto que implicaba modelar el proceso productivo, sino por la oportunidad de aplicar los retos, nuestros conocimientos, nuestras capacidades aplicados durante esta etapa formativa y académica en un contexto tangible, en poner en práctica las enseñanzas aprendidas de herramientas como el Flexin, el Project Libre y las metodologías PMBOK, nos permitió experimentar cómo desde la teoría se convierte una solución real a un problema operativo. Finalmente, queremos agradecer a la empresa de fabricación de calzado por abrirnos las puertas de su planta y permitirnos conocer de cerca el proceso productivo, brindarnos la información y los tiempos necesarios para desarrollar este proyecto. También agradecemos a los docentes por su guía permanente, sus recomendaciones técnicas y el acompañamiento en estas fases del trabajo. Finalmente, a nuestra institución universitaria, las Unidades Tecnológicas de Santander, por ofrecernos estos espacios para contar las experiencias y poder integrar nuestros conocimientos teóricos con experiencias reales en un entorno industrial, preparándonos para enfrentarnos a los desafíos del mundo profesional con criterio, ética y compromiso. Muchas gracias. Profesor Hernando, ¿se encuentra en sala?
No sé si de pronto en este encuentro tengan alguna pregunta. No, no lo escuchamos, ingeniero Hernando. No tenemos preguntas en el chat, ingeniero Hernando, y veo ya pues al siguiente ponente. No sé si continuamos pues con la agenda que tenemos hoy. Nos indicas. Listo. Listo, ya Perfecto, te sí, qué pena. escuchamos. Me tocó Ahora conectarme sí el te celular. escuchamos. Tuve un pequeño No, problema no con hay el problema. computador. Entonces, sí, no hay preguntas ni en el chat. Tampoco veo a nadie levantando la mano. Entonces vamos a dar continuidad. Nuevamente agradecerle a Karen Viviana Rincón y a su equipo de trabajo. La verdad, como cada una de las intervenciones pues han sido positivas. Nos quedamos con una enseñanza importante y los animamos también a seguir en ese proceso investigativo y participar en los próximos eventos que estamos organizando desde el programa de Ingeniería Industrial. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias a usted por este encuentro. Feliz tarde. Feliz tarde para todos. Cerramos entonces con nuestra última sesión, con nuestra última intervención de la tarde. Vamos a dar paso entonces para que nuestros ponentes vayan preparando su presentación, vayan preparando su material y tener el placer de poder escuchar su ponencia. Damos paso entonces a la última intervención de la tarde. Estamos invitando entonces a Anja Alexandra Gómez Ramírez con su ponencia Gerenciando Proyectos de Simulación, experiencia en una empresa de servicios de mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo. Por favor, responder a la encuesta que les hemos venido, perdón, a la lista de asistencia que les hemos venido dejando en el chat para efectos de la emisión posterior de quienes cumplan con los requisitos del certificado de participación. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy, pues, digamos, el representante pues, del equipo para el desarrollo del proyecto. Entonces, regáleme un momentico, voy a compartir la pantalla y ya empezamos, ¿vale? Bien, adelante. Ahí creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿me confirman, por favor? Ya se está viendo, muchas gracias. Listo. Gracias, Mauricio. Voy a prender aquí la cámara. ¿Empezamos de una vez o...? Ya podemos dar inicio. Bienvenidos y adelante. Listo, perfecto. Dame un segundo. Estamos acá. Listo. Bueno, un cordial saludo pues para todas las personas que se encuentran en estos momentos conectados en la llamada. Agradecerles pues a los profesores que también hicieron parte pues del desarrollo de este proyecto y la oportunidad por estar aquí en este primer seminario internacional. El proyecto que nosotros queremos demostrarles como tal es gerenciando proyectos de simulación, experiencia de una empresa de servicios de mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo. El equipo consultor está conformado por Natalia Barco, Liz de Valentina Vergel, la persona que les habla en estos momentos, José Mauricio, y los magíster Caterina Juliet Sierra y Jessica Eugenia Vázquez, que pues fueron parte fundamental para el desarrollo como tal de este proyecto. El contenido que vamos a presentar el día de hoy son las generalidades como primer ítem, las etapas del proyecto como segundo ítem, monitoreo y control y finalmente las conclusiones.
Para las generalidades tenemos 3 apartados importantes. La introducción, que es básicamente como la información general pues, de este proyecto que se realizó. El planteamiento del problema, que es de donde surge pues, la necesidad de aplicarlo y resolverlo y desarrollar el proyecto como tal, y los objetivos. Entonces, para la introducción tenemos básicamente que el proyecto surge pues, de la necesidad de una empresa que necesita aplicar una nueva distribución en su planta o una planta nueva que acaba de comprar y encontrar como tal esa distribución óptima, generando pues la menor cantidad total de recorrido para optimizar pues sus recursos, tiempos y demás, ¿sí? En base a esto, se plantea pues la implementación de un plan de gestión de proyectos para esta simulación como tal, en esta empresa de servicio de mantenimiento y reparación especializada de maquinaria, buscando pues mejorar la eficiencia operativa mediante el uso de herramientas digitales, algunas de esas pues Flexin, Excel, Canva, demás. Eso con el fin pues de modelar, analizar y optimizar los procesos productivos de la empresa y tener un resultado al final viable para su implementación en la vida real como tal. El planteamiento del problema surge básicamente, como lo mencionaba anteriormente, que la empresa necesitaba adecuar ciertos procesos específicos de la planta principal a una planta nueva que se compró, y esto pues con el fin de, primero, hacer una mejor distribución en la planta principal con una comodidad pues superior para los empleados que trabajaran en el momento, ya que la empresa pues tenía un espacio bastante reducido para la cantidad de operaciones que se estaban realizando. Segundo, pues básicamente esos procesos que se trasladaban a la nueva planta básicamente servían era para disminuir también el ruido que generaba toda estos procesos adicionales. Entonces, en base a esto surge la pregunta problema, que es ¿cuál es la distribución de planta óptima para mejorar la eficiencia en el flujo de materiales y reducir tiempos de producción como tal? Entonces, nuestro objetivo general básicamente queda de la siguiente manera: implementar un plan de gestión de proyectos para el seguimiento de un proyecto de simulación, aplicando metodologías de dirección de proyectos que permiten organizar, monitorear y controlar las actividades, recursos, tiempos involucrados, con el fin de desarrollar una gestión de proyectos pues, más efectiva y asignación de recursos más precisa. Ya como tal, para llegar al cumplimiento de este objetivo general, planteamos 4 objetivos específicos en sí. Uno de ellos, pues básicamente era definir el alcance del cronograma, asignación de recursos, pues para la ejecución del proyecto de la simulación, incluyendo, teniendo en cuenta básicamente lo que eran el mantenimiento, la reparación especializada de las máquinas, todos los procesos que se incluían pues para el efecto de la simulación. También teníamos como tal, el segundo objetivo específico es aplicar metodologías de proyectos de gestión, como las PMBOK y ágiles, pues para estructurar de manera adecuada todo este proyecto en sí, el desarrollo y la ejecución como tal. Implementación de estrategias de control también para mitigar esos riesgos en base pues a los que se pueden presentar al momento de desarrollarlos y demás, garantizando que se desarrollara pues con los estándares establecidos inicialmente de la simulación. Evaluar los resultados del proyecto como tal, estableciendo indicadores claves de desempeño para medir pues el impacto que generaba como tal a generaciones futuras y poder aplicar ciertas mejoras y en caso tales que volverse a realizar un proyecto similar. Las etapas del proyecto se dividen en las siguientes. El primero es los procesos de iniciación. Tenemos 3 etapas que fueron: la primera, la planificación, tenemos también la ejecución y tenemos también la evaluación. Para los procesos de iniciación, básicamente tuvimos en cuenta el uso de ciertas herramientas bastante importantes y relevantes para el desarrollo como tal del proyecto. En la etapa de planificación, pues básicamente lo que hacíamos es gestionar o asignar los recursos, tiempos, roles pues al equipo de trabajo y demás. Y para la etapa número 2, que es la ejecución, es básicamente como el desarrollo como tal del proyecto, incluyendo validaciones, verificaciones, el funcionamiento como tal de la simulación. También se incluye aquí en esta parte lo que sería la presentación o validación de los resultados con la empresa, en miras de que se pueda dar desarrollo al proyecto